Trasladaros que en el día de ayer, con la incidencia que se produjo en el Albia y esta mañana que hemos tenido una reunión con los coordinadores del servicio en Extremadura, aquí en la Consejería, les hemos pedido que nos dieran las explicaciones que correspondían a una incidencia que para nosotros no tenía ningún tipo de justificación. Tras conocer de su parte las explicaciones que se nos estaban dando, esa incidencia sigue sin ningún tipo de justificación. No parece razonable que después de haber hecho una inversión millonaria en una infraestructura y después de haber adecuado unos vehículos para la prestación de un servicio, haya una circunstancia como la que se produjo en el día de ayer, y es que el relevo de la persona que tenía que prestar la conducción del tren no tuviera la habilitación para circular por la vía. Esto es algo de todo punto inexplicable. Pues nos tienen que decir quién es el responsable. Nos dicen que han abierto una investigación interna. Lógicamente, los tiempos de una investigación interna no se pueden demorar hasta la extenuación. O sabemos hoy quién es la persona que toma esta decisión y el que asume su responsabilidad, o la máxima autoridad en Renfe será quien tenga la responsabilidad. Y esa persona tendrá que asumir la responsabilidad. Y en el caso de que no sepamos quién es la persona que tiene que asumir la responsabilidad, tendrá que subirlo el presidente de Renfe.